Ya, vamos. Verán, el método de Biogaval es un método de evaluación de riesgo biológico, ¿sí? Que esto sí debe aplicar el técnico de seguridad. Esto de cajón. No sé si alguien ha escuchado del método de Biogaval o si tiene experiencia en el método de Biogaval. Por favor, si tiene alguien experiencia, si ha escuchado, díganlo por favor para de cierta forma ir complementando. ¿Nadie? No, Inge. Tal vez los alumnos de validación. No, Inge, no, ese método no lo he escuchado. Nada, nada. Bueno, no hay problema. Verán, este método es de cierta manera sencillo y de fácil evaluación, porque obviamente nosotros cogemos la guía de peligrosidad de agentes biológicos, el método y vamos evaluando. ¿Ya? Vamos entendiendo primero de qué se trata, porque la próxima semana vamos a ver full ejercicios del método de Biogaval. El método de Biogaval es una herramienta para evaluar la exposición de agentes biológicos. Bueno, desarrollado obviamente por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INVASAT. Mejor el método del INSHT, sí es mejor. Ya tenemos, de hecho, el 2018. Entonces, dificultades para su aplicación práctica en actividades en las que no se manipulan deliberadamente agentes biológicos. Miren, por ejemplo, paso uno, determinar los puestos de valor. Siempre es necesario en esta parte de seguridad determinar cuáles son los puestos que yo tengo que evaluar. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de la clínica veterinaria, ¿a qué puestos yo tendría que evaluar con este método de bioaval? A los de laboratorio, Laboratorio, bueno, los médicos veterinarios, al administrativo o a la secretaria o la recepcionista. No, porque no estoy en contacto con los animales directamente. No, ya. Otra cosa, identificar agentes biológicos implicados. Ya, a ustedes me dirán, pero ¿y ahora cómo identifico los agentes biológicos implicados? Por ejemplo, en la clínica veterinaria yo ya sé que más o menos tengo exposición a parvovirus, brucelosis, ¿ya? Cuantificar las variables determinantes del riesgo, medidas higiénicas adoptadas, porque es esencial. O sea, por ejemplo, si yo evalúo esto, señores estudiantes, es porque yo debo determinar las medidas a adoptarse. Calculo el nivel de riesgo biológico, ¿ya? E interpreto los niveles de riesgo biológico. Quiero que me atiendan nada más, ¿ya? Porque el documento que yo les pasé, eso sí, eso vamos a tener una lectura el día de hoy. Una vez explicado esto, tenemos una lectura de 25 minutos que ustedes necesito que le lean la guía, paso por paso. ¿Por qué? Porque la siguiente semana, en cambio, hacemos ejercicios. Obviamente con mi guía no es que yo les voy a poner los ejercicios y ya está, no. Vamos elaborando paso por paso, pero necesito que entiendan todo el concepto. Está grabando. Miren qué tan importante. Clasifico el daño, luego la vía de transmisión. Por ejemplo, para agentes biológicos, ¿cuáles son las vías de transmisión? Por las mucosas, por la dermis, por la ingesta de alimentos Por la que han vía, sido contaminados, digestiva, por los ojos también, la respiración. dérmica, respiratoria, digestiva, ¿sí o no? Parenteral, mucosa y cortes, parenteral.
Vean, tasa de incidencia del año anterior. ¿Por qué? A ver, Para ver, qué se les viene a la mente cuando yo digo tasa de incidencia del año anterior? para ver si han disminuido o aumentado los casos. Ya, o si he tenido casos de esta exposición a este determinado agente biológico, ¿sí o no? La vacunación, que también es importante. Frecuencia de realización de las tareas de riesgo. Miren, frecuencia de realización de tareas de riesgo. Se considera dentro de un mismo puesto aquellos trabajadores cuyas tareas y entorno de trabajo determinan una elevada homogeneidad respecto a riesgos existentes, grado de exposición y la gravedad de las consecuencias. Verán. Por ejemplo, digamos, en el Camal Metropolitano, tengo 5 faenadores. Tendré que hacer 5 mediciones, o sea, 5 evaluaciones. Daniel, Profe, buenas noches. Yo creo que sí. Si es que trabajan en diferentes lugares, yo creo que sí. pero digamos, tengo en el Camal 5 faenadores con un mismo puesto de trabajo. Tendré que evaluar a los Entonces 5 no, yo creo que sería una sola por estación. por el puesto de trabajo. Si tengo 5 faenadores, Ahora sí se cumplen diferentes funciones y ahí sí. obviamente, claro, pero si tengo, digamos, como dice Daniel, si tengo un faenador para bovinos, un faenador para ovinos, ahí es distinto. Pero si te, haciendo el caso de que, por ejemplo, a ver, Roberto le contratan en el Camal Metropolitano como técnico de seguridad, ¿ya? Entonces hubo un caso de una enfermedad zoonósica por un ganado que, digamos, me estoy inventando, ¿no? No digo que pase. De un ganado que estaba con brucelosis, lastimosamente Roberto, obviamente, el trabajador que es Mario Guadalupe, que es uno de los faenadores, se contamina. ¿Y ahora? Y a Roberto le dicen, le preguntan, bueno, tú eres el técnico de seguridad, necesito que me evalúes el riesgo. Entonces Roberto dice, ok, vamos a aplicar la metodología del método de Biogaval, vamos a evaluar el riesgo biológico. Entonces, listo, comienzo yo a evaluar el riesgo biológico con método de Biogaval, porque ese es el único método que el técnico de seguridad, de cierta forma, puede evaluar. Yo siempre me he manejado con Biogaval, para serles muy sincero. Porque de cierta forma ese es el método que un técnico de seguridad puede hacerlo. Habrá otros temas de diagnóstico, ustedes me preguntan, pero eso es más salud ocupacional, señores. ¿Ya? El tratamiento, el seguimiento, eso hace el médico, pero yo necesito evaluar el riesgo. ¿Y cómo lo evalúo? Con Biogaval. ¿Sí? Entonces, ok, dice Roberto, entonces dice, sí, necesitamos aplicar el método de Biogaval mientras Mario Guadalupe se está recuperando de su enfermedad. Entonces, resulta que no solo a Mario, también Daniel, que es el otro faenador, y Fernando también es el otro faenador. Aquí creemos también en la inclusión, Carla y Michelle también son faenadoras. Entonces, tengo 5 trabajadores expuestos. Entonces, tengo que evaluar el puesto de trabajo de faenador. ¿Ya? Y aquí tengo que determinar las varias variables, pero tranquilos. Primero, atiéndanme, por favor. Luego hacemos la lectura de la guía y la próxima semana los ejercicios. De la identificación de riesgo depende la correcta ejecución. Carambas. La correcta ejecución. Debemos conocer primero la organización de la empresa, el proceso productivo en que ya se desarrolla, las tareas, los procedimientos, las materias primas utilizadas, los equipos de trabajo. Mire, por eso es tan importante el técnico de seguridad, necesita conocer todo. No es que yo digo, no, es que yo solo soy el técnico de seguridad, ¿yo qué voy a saber las materias primas que utilizo? No, 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 no.
Pues si yo trabajo para una empresa metalmecánica que utiliza solventes, tengo que saber qué solventes están utilizando, pues. Si yo trabajo como técnico de seguridad en el Camal Metropolitano o en el... tuve una alumna que ya se tituló, que ella trabajaba y le sirvió bastantísimo este método de Biogabal porque ella era técnica de seguridad ahí en el Camal en Los Ríos. Me parece que era en Ventanas. Ella era técnica de seguridad ahí, entonces claro, dice, vea, yo con este método puedo evaluar, porque no sabíamos cómo hacer. Entonces, ¿el técnico debe conocer los procedimientos de la organización? Por supuesto. ¿Debe saber las materias primas que se utilizan? Claro que sí. Conocer los trabajadores que se encuentran en cada puesto, el estado de salud, la edad, el sexo, el tiempo de exposición. Obvio que debemos saber el tiempo de exposición de todo el personal. Por ejemplo, si viene un inspector y Roberto es el técnico, y le digo, ¿y Mario Guadalupe cuántas horas de exposición tiene o cuántas horas trabaja? Y como lo que se sabe decir, no, las 8 horas, es lo único que se dice. Pero ahora, por ejemplo, resulta que Mario no. O sea, si bien es cierto, cumple su jornada de trabajo, pero hace otras actividades. Faena 4 horas, las otras 4 horas obviamente está haciendo alguna otra actividad, digamos. Me estoy inventando, estoy poniendo de ejemplo. Entonces, eso necesito conocer, el tiempo de exposición. Porque digo, no, no, o sea, imagínense estar 8 horas expuestos a riesgos biológicos. En el camal, faenando, 8 horas. Y ahí vienen los faenadores, luego las personas que hacen la recolección de todo lo que son las vísceras, que empujan esos coches llevando todo lo que son las vísceras. Entonces, toditos esos tienen exposición a riesgo biológico. Pero tengo que saber. Primero, no se evaluarán, digamos, si yo tengo, espérame, cuando el trabajo no suponga un riesgo adicional de infección con respecto al resto de la población, no se tomará en consideración agentes biológicos del grupo 1 debido a la levedad de sus consecuencias. A ver, tenemos algunos agentes biológicos y esto quiero que se entienda bien. Hay algunos agentes biológicos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El 1 siendo el más leve y el 4 el más grave. Por ejemplo, un agente biológico grado 4. A ver, chicos, nadie. Dicen buenas noches. Buenas noches. Un agente de nivel 4 dice, ya debería ser enfermedades, por ejemplo, como la que ya han habido, ébola, coronavirus, todo lo que son virus que atentan contra nuestra salud y ya sea una enfermedad a nivel mundial. O sea, serían enfermedades graves que afectan al ser humano. Esas son las grado 4, profe. Sí, y las que no existe tratamiento. Profe, ahí tengo una consulta. O sea, el nivel de riesgo es por, o sea, el extremidad, o sea, el extremo que puede llegar la enfermedad o por nivel de contagio, o ambas. A ver, a ver. O sea, Perdón. supongamos lo que dicen los compañeros, dice, es la que causa mayor daño, una enfermedad terminal y demás, pero yo pensé que se medía por el nivel de contagio.
O sea, supongamos A una ver, enfermedad que se contagia de inmediato. eh, existen algunas características para dar agentes grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Ya? Por ejemplo, el grado 4 es altamente contagioso, ¿sí? No tiene tratamiento y es grave. Obviamente tiene sus efectos graves. Por ejemplo, ¿cuál? El VIH. Pero y ustedes me dirán, el VIH no es altamente contagioso. Si está expuesto, es altamente contagioso. ¿Hay cura para el VIH? Querido sacarlo. No hay cura para el VIH. ¿Ya? Entonces cumple la característica de ser agente biológico grado 4. Es altamente contagioso, no tiene cura o no hay tratamiento y sus consecuencias obviamente son graves. Esas tres características para ser agente biológico grado 4. Ahora grado 3, ¿cuál será? Contagioso, grave, pero tiene cura. Por ejemplo, la brucelosis. Hay tratamiento. El COVID o el SARS-CoV bajó de 4 a 3. ¿Por qué? Porque ya hay vacunación, ¿sí o no? Exacto, sería solo 3, ¿no? Profe, la brucela para humanos ya hay vacuna. Sí hay la vacuna, pero es cara. Aquí no hay, pero sí hay vacuna. Sí hay la vacuna para la brucelosis. ¿Ah, no? Para la brucela abortus no, no hay vacuna, Fabián. Para la brucela Eh, abortus, sí, por eso mismo le consulto. no, no, para la abortus no hay, la brucela abortus. Pero hay tratamiento, Fabián. En humanos, no sé, no mal le mentiría, profe, pero en vacas no. La única manera es el sacrificio y la incineración del animal. Sí, sí hay, Sí, o sea, el tratamiento obviamente es elevado el costo y pero no hay. sé la eficacia, no sé o sea, qué tan eficaz sea el tratamiento. Ya. Pero cumple la característica para ser agente biológico grado 3. Es altamente infeccioso, ¿no es cierto? Las consecuencias son graves, pero hay tratamiento. Y aquí no lo haya, el tratamiento es distinto. O lo haya, pero es altamente costoso, sí, pero hay tratamiento. Entonces se puede considerar por agente biológico grado 3. Ahora sí, Carla, Claro, claro. ¿cuál es la diferencia entre un agente biológico grado 4 y un agente biológico grado 3? Que el uno es mortal y el otro es tratable. O sea, el 4 no tiene cura, Claro. O sea, ¿ya? y lleva rápidamente a la muerte. Y el 3 es más tratable, tiene No menos lleva efecto. rápidamente a la muerte, pero o sea, a ver, las características del agente biológico grado 4 es que es altamente contagioso, ¿ya? No tiene cura, no hay tratamiento, obviamente, ¿sí?
es también grave, o sea, sus consecuencias son graves. Y grado 3, el agente biológico grado 3 es altamente contagioso. Las consecuencias son graves, pero existe tratamiento. Ahora, cómo sería, en cambio, el agente biológico grado 2? A ver, chicos, ¿qué pasó? ¿Se les fue el Podría ser el internet? sarampión, porque se tiene tratamiento y cura. A ver, el agente biológico grado 2 es que, primero, no es tan contagioso, ¿no es cierto? Sus consecuencias son moderadas, no es tan grave, ¿ya? Y que existe un tratamiento efectivo y hay una vacunación efectiva. Ese es el agente biológico grado 2. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál será? Amarilla. Hacer la Fiebre gripe. amarilla. Pues la fiebre amarilla se podría considerar 3, porque el cólera también 3, fiebre amarilla 3, porque todavía hay gente que muere, ¿no? Por la fiebre amarilla o por El sarampión, el sarampión, eso es 3, porque las consecuencias también son Una gripe. por ahí todo lo que es la gripe, por ejemplo, las intoxicaciones alimenticias, por ejemplo, por ¿cómo es? Fabián, ahí usted sabe, se maneja más por ejemplo, por shigelosis. Sí, eso mismo le consultaba, profe. Ya en el tema, ya enfermedades zoonóticas siguen en este apartado. Claro que sí. Las zoonósticas, obviamente, pero dependiendo cuál. Hay una tabla, chicos, que ya les voy a pasar, donde te da el grado de agente biológico por el tipo de agente, ¿no? Entonces tenemos shigelosis, bueno, obviamente enfermedades producidas por el Escherichia coli en agente biológico 2. Y en agente biológico 1 no, por ejemplo, digamos, es una virus de la gripe, que hay tratamiento, las consecuencias no son graves y no es altamente contagioso, tal vez, ¿ya? Entonces, esas son las características de los agentes biológicos. Grado 4, grado 3, grado 2, grado 1. ¿Ya? Ahora, el método de Biogaval no se enfoca en los agentes biológicos grado 1, porque obviamente no son relevantes. Pero agentes biológicos 2, 3 y 4, por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Se entendió ahí, por favor? ¿Alguna duda? No, No, Inge. no, Inge. No, Inge. no, Inge. Vamos.
no se evaluará o no se tomará no se tomará en consideración agentes biológicos del grupo 1, ¿ya? Cuando no existe intención deliberada de manipular agentes biológicos, se crea una incertidumbre, o sea, quiere decir que si usted no está trabajando con agentes biológicos directamente, no tiene para qué estar evaluando. Entonces, lo que yo les decía, ¿no es cierto? No voy a evaluar el puesto de una administrativa o de la secretaria. Más bien evalúo, obviamente, el personal que está expuesto a agentes biológicos, ¿no es cierto? En el mismo ejemplo de la veterinaria, o sea, de los laboratoristas, de los médicos veterinarios, de los asistentes de veterinaria, a ellos sí les voy a evaluar, pues. No le voy a evaluar a la chica que es de recepción. No digo que tiene nada de malo ser recepcionista, mucho ojo, ¿no? Pero obviamente hay distintos tipos de riesgo dependiendo del puesto de trabajo. Biogaval está concebido para puestos de trabajo con personal saludable. Tampoco debe aplicarse para determinar el riesgo de infección en trabajadoras embarazadas. Los microorganismos centinela. Nosotros evaluamos este tipo de microorganismos. ¿Y cuáles son los centinelas? Son los que están habitualmente en el espacio de trabajo, ¿no es cierto? Los que se pueden transmitir por vía aérea o pertenecer a los grupos 3 o 4 de la clasificación de microorganismos. Ya, listo. Codificación de las variaciones. Esto primero necesito que le vayamos revisando. Vamos, por favor. Vamos a abrir el documento. Profe, una consulta. Dígame. Eh, si nosotros hacemos la evaluación de riesgos, ¿influirá en algo el tema? Supongamos que es una empresa que tiene riesgo de contagio, pero como usted dice, va a depender de la persona que esté trabajando. No se va para el nivel de riesgo un recepcionista con alguien que esté en la zona de campo. En los seguros influirá algo más o cambiará algo, todos tendrán el mismo seguro. O sea, en lo referente al seguro social. Me imagino que muchas veces tienen tienen seguros particulares, entonces no con el mismo seguro la recepcionista, alguien que esté en el campo. Ahora, ¿será que este informe les puede, como quien diría, ayudar como respaldo para que les cambien de seguro, les aumenten? No. O sea, les amplíen la cobertura. A eso se Mm, refiere, ¿no es cierto? exacto, claro. Verán, cuando son, por ejemplo, seguros privados, o sea, sí te piden, verán las actividades del puesto y todo eso. Entonces, se entendería que ellos te piden la funcionalidad y sí te hacen póliza en base a tu trabajo. Por ejemplo, el seguro de una persona, de un conductor o de un chofer va a aumentar a diferencia de la prima de de una persona que trabaja en administrativo, que es netamente administrativo, porque sí te evalúan los riesgos de la parte laboral. ¿Ya? ¿Respondí su pregunta? Sí, profe, era El- justamente lo que tenía una duda. ya. Vamos. Tenemos 30 minutos de lectura, por favor. 30 minutos. Y de ahí vamos analizando el documento. ¿Qué entendieron, qué no entendieron? Y le vamos solventando. 30 minutos, por favor.
Profe, disculpe, del archivo que nos envió por WhatsApp hace poco. Sí, ese, Ya, sí, es que recién me recuperé porque como estoy en el trabajo que hacer algo ya. no hay Listo. problema, ese. Son, son 6 hojas, 30 minutos, suficiente. Y de ahí le vamos analizando. Y ustedes me van preguntando, profe, ¿sabe qué? No entendí esta parte, digamos. No entendí el tema de la vacunación. Ah, ok, le reforzamos. Y así, y así, y así. Dice una pregunta. Dígame, Romel. Solo 6 hojas nomás leemos o todo, hay como 44. No, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? O está en un archivo mal, pero Sí, son 44, 44 Inge. 44 hojas están, profe. Son 44. A ver, vamos. A ver. Primero partimos desde aquí, de la hoja 7. La 7 hasta aquí. De la 7 a la 18. 9 hojas. Sí, a la 18, porque ya lo otro es netamente anexos, vean. De la 7 a la 18. Carambas, ya. ¿Sí? Desde la 7 a la 18, nada más. ¿Listo, Romel? ok, Inge, gracias. Ya.